Muchas gracias, Cande, por la presentación, también a todos los asistentes por acompañarnos una vez más en uno de los tantos webinarios que nos gusta, nos alegra traer para acercar un poquito más la visión, el panorama que tenemos desde ESET, particularmente desde el laboratorio de quienes defendemos la seguridad y cómo de manera estratégica podemos auxiliar con ello. Y vamos a hablar del ransomware, creo que no es un tema que tenga que introducir mucho, una temática en boga en los últimos años, no solo por el surgimiento de la amenaza y su comercialización del lado del cibercrimen, sino también por el auge que ha tenido desde que las organizaciones mismas empezaron y comenzaron a tratar a la información y a los datos como un oro corporativo, como un activo más dentro de lo que es la misma. Así que no es sorpresa mencionar que todavía en 2025, por supuesto que tenemos una tasa de detección de ransomware bastante pronunciada, incluso aumentando durante la mitad de 2025 y con ciertas mesetas en esta última mitad del año, estos meses que le consiguieron, según la telemetría de la cual tenemos visibilidad dentro de SET, con un aumento del 30% al comenzar el año 2025. Entonces tampoco es una sorpresa, no solo que estemos aquí hablando de esta temática, sino que además que el ransomware todavía siga siendo tapas de periódicos, tapas de diarios, de manera mensual con algún reporte, alguna información de algún ciberataque, alguna estadística que refiera a no solo, por supuesto, la visibilidad que se tiene de este tipo de ataque, sino también de lo que asusta o lo que genera miedo incluso dentro de lo que es el panorama organizacional. Dentro de Latinoamérica, como bien sabemos y como responde a la mayoría de incidentes de seguridad, existen ciertas particularidades que hacen a lo que es el ransomware en la región. En primer lugar, dentro de lo que es nuestro reporte, el ESET Security Report, que lanzamos todos los años, dentro de los cuales se realizan encuestas a personal responsable de áreas de seguridad de distintas organizaciones dentro de lo que es América Latina, un quinto de ellos, o una de cada cinco personas, afirmó haber sido víctima de un ciberataque de ransomware en los últimos 2 años, con lo cual además de que el ransomware es una amenaza detectada en materia de telemetría, también las organizaciones están siendo afectadas de manera activa. En segundo lugar, dentro de lo que es el continente o lo que es la región, hay un surgimiento muy grande y muy claro desde lo que fue la pandemia del llamado Big Game Hunting, que es una estrategia extorsiva en donde los ciberatacantes ya no solo roban la información y amenazan con no devolverla, y de allí el pago pedido por devolver la información, sino que además amenazan con filtrar esa información y la búsqueda, ¿no?, de organizaciones que teman el filtrado de la información es donde proviene su nombre de Big Game Hunting. Entonces, ya no estamos hablando solamente de un ciberataque en materia de un incidente de seguridad, como lo es en las organizaciones, sino que ya, además, un incidente de seguridad como estos se transforma en una crisis para la organización víctima, que va muchísimo más allá de la pérdida de la información. Se suman variables que incluso son muy difíciles de cuantificar en dinero. Ya no estamos hablando solamente de el tener que pausar la operativa por algunos días o el tener que contratar un equipo para que restaure los backups, sino además costos por multas por incumplimientos de leyes de protección de datos, ciertas cuestiones en materia legal que también se ven involucradas o afectadas, la búsqueda de un responsable y, por supuesto, un factor del cual no nos tenemos que olvidar, que es la contención de la crisis que tan importante es en uno de estos casos, que también lleva su apartado en particular. El poder mantener bajo control una cabeza fría es de los puntos principales en las cuales, primero, se aprovechan los atacantes y, en segundo lugar, que determinan si una estrategia de recuperación es o no efectiva. Y en tercer lugar, dentro de lo que fue la encuesta que realizamos en todo el continente durante el año 2024, afirmó el 95% de los encuestados
que es una de las mayores preocupaciones que tienen en materia de seguridad, incluso de manera superior a otros ciberataques, como puede ser un infostealer o una amenaza que busca robar información de manera silenciosa, o un DDoS, el hecho de que los atacantes utilicen la infraestructura de la organización como propia, pero con un revés que determina, ¿no? También que esta preocupación muchas veces se queda solamente en preocupación. Hoy por hoy, la adopción de tecnologías como aquella que clasifica información, un cifrado, eh, algún tipo de solución contra este tipo de ciberataques, un backup, todavía siguen siendo de las menos adoptadas en la región. Entonces podemos afirmar que es una gran preocupación dentro del continente, pero que sabemos que una preocupación sin las medidas adecuadas, ya sea por falta de presupuesto, por falta de personal capacitado, sea también por una cuestión de simplemente ignorar el problema, llevan a que esto solamente se quede en una sensación. Como bien mencionamos anteriormente, hoy por hoy el ransomware o la industria del ransomware es efectivamente y lamentablemente una industria. Sin embargo, ya van bastantes años desde que conocemos cómo operan los atacantes, si bien hay, por supuesto, algunas actualizaciones, algunas mejoras, por decirlo de alguna manera no tan benevolente, hay algunas novedades en materia de los operadores de ransomware. La realidad es que el modelo, ¿no? De robar datos, extorsionar a la víctima, a la compañía víctima, para que estos sean devueltos, o robar datos y como no están cifrados, el poder, que el atacante se pueda quedar con ellos, que los pueda vender, que los pueda comercializar o amenazar a la víctima con publicarlos, ya tiene bastantes años, particularmente ya vamos por el quinto o sexto año de que esta temática, de que este modelo de negocio sigue funcionando. Entonces, ¿por qué particularmente, más allá de lo que mencionamos anteriormente, de las medidas no adaptadas y demás, sigue siendo tan rentable el ransomware? Es una pregunta que nos tenemos que hacer y a partir de contestarla es que vamos a poder comprender un poco más cómo pararnos frente a una amenaza que, como decíamos anteriormente, suele estremecer a quienes se encargan de la seguridad dentro de las organizaciones. En primer lugar, recordar un concepto que también ya tiene varios años, pero que es el foco central de la operación de las bandas de ransomware responsable por los ataques a gran escala que vemos hoy por hoy. Las bandas que ya deben conocer, como es el caso de Lockbit, el caso de Black Matter y tantas otras más, Conti en su momento, siguen un modelo denominado Ransomware as a Service o un ransomware como servicio. En este, quienes se encargan de operar el ransomware, quienes se encargan de ejecutar el ataque, alquilan el código malicioso o subcontratan el desarrollo de este código malicioso y se forma una relación de afiliados entre quien se encarga de desarrollarlo y quien luego va a infectar efectivamente a las víctimas. Entonces, en este modelo de afiliación hay, por supuesto, una repartición de ganancias, hay una selección de víctimas, los desarrolladores se comprometen a facilitar ciertas mejoras en materia de código, en materia de programación, y los operadores del ransomware, quienes van a ser los que infecten, se comprometen, por supuesto, a buscar y llegar a las mejores víctimas para poder obtener un pago mayor y una relación mejor de ganancia, lamentablemente, en lo que es la operación. Y de aquí es donde parten esos famosos sitios web en donde se publica a veces la información o se hace alarde de los ciberataques que son manejados justamente por los mismos operadores o los desarrolladores quienes venden o alquilan el código fuente del ransomware. Así es como se veía, hoy por hoy ya no más activa, el sitio de Lockbit, una de las bandas de ransomware más conocidas a nivel global, que pueden ver en pantalla con ciertas, por supuesto, víctimas ya bastante antiguas en lo que es la región. En segundo lugar, y también importante para poder comprender
cómo es que efectivamente funciona el negocio del ransomware que nos interesa poder investigar. Más allá de cómo funciona la amenaza de materia técnica, hoy por hoy el foco y el por qué el ransomware está elegido está particularmente en el negocio. Estos afiliados, de los cuales hablábamos anteriormente, suelen pagar una tarifa recurrentemente, a veces desde 30 a 40 dólares por mes, de 100, 200 dólares por mes, por el acceso al ransomware como una herramienta en sí. En algunos otros casos existe una tarifa única para comprar la amenaza y un punto central también en lo que refiere a este negocio es que los operadores no suelen o no cobran las operaciones por adelantado, sino que se llevan una parte de las ganancias de cada ciberataque. Estos kits de ransomware como servicio generalmente se ven anunciados en foros de la dark web, en cualquier sitio clandestino dentro del Internet, y se da una serie de reclutación o reclutamiento, mejor dicho, de afiliados, invirtiendo incluso los operadores de ransomware cientos y miles de dólares en estas campañas, porque recordemos que los operadores ganan dinero a través de sus afiliados, que son quienes van a llegar a la víctima de manera final. A menudo también, así como cualquier proveedor de servicio, los operadores ofrecen un soporte técnico, un acceso a un foro privado, un portal de procesamiento de pagos, generalmente el servicio de lavado de dinero también de por medio. Entonces, ya estamos hablando incluso de una pequeña operativa tan compleja como puede ser la de cualquier industria, en cualquier industria que estén, estamos hablando de el ransomware ya no como una amenaza de materia técnica, por supuesto que lo es, sino también en materia de negocio. Y dentro de lo que es el universo del ransomware existen sitios dedicados puramente a poder facilitar los accesos iniciales, el poder facilitar el primer contacto, como es el caso de el Shadow de baja Ramp o Ryan Anonymous Marketplace. Dentro de este sitio se ofrecían diferentes cuestiones en particular. En primer lugar, una comercialización de lo que son kits de ransomware, bases de datos filtradas para poder hacer el primer acceso, tutoriales, el cómo manejar el negocio propiamente dicho. Y en segundo lugar, cuestiones que referían, ¿no?, a la adaptabilidad de este sitio, desde que era una plataforma disponible en varios idiomas, con una gran cantidad de asociados, ya estamos hablando de una comunidad, por supuesto, y con un pago por el registro a esta plataforma. Entonces, es una vez más la visión de que, así como cualquier industria colabora de manera interna, de hecho en seguridad lo realizamos, el compartir información entre compañías, el auxiliar en dar de bajas dar de baja operadores de familias de malware maliciosas, cuestiones que hablan también de la cooperación, que es algo que no nos podemos olvidar cuando estamos hablando de un operador de ransomware. Entonces, algunas reflexiones, ¿no?, a partir de este punto en particular y de lo que charlamos con anterioridad, que también van a ser constantes en el mundo del ransomware. En primer lugar, el modelo que da dinero realmente para los atacantes va a seguir siendo el modelo de ransomware como servicio. Y dista bastante de lo que quizás un usuario final podría llegar a encontrarse a la hora de descargar un torrent que esté infectado y llegar a, por ejemplo, una variante de WannaCry o cualquier tipo de software malicioso de tipo ransomware que esté enfocado en sus víctimas como usuarios finales. Y entender ese modelo de negocio es tan importante o incluso un poco más que entender cómo funciona la amenaza en sí para protegerse. Un ejemplo muy claro es el factor de que hoy por hoy con los modelos de ransomware como servicio, su operativa, con los sitios web y demás,
ya mencionar que solamente el backup es la solución a la epidemia del ransomware no es tan cierto, porque si bien un backup puede restaurar la información que el ransomware robó, que el ransomware cifró, eh, y dejaría de depender la devolución de esa información de lo bueno que sea el atacante, sin embargo, eso no quita que la información ya fue robada. Entonces, la solución tiene que ser mucho más general que simplemente pensar en ransomware como una pieza de software en particular. En segundo lugar, todavía seguimos viendo que el acceso inicial o cómo acceden los operadores de ransomware a que se ejecute efectivamente su ataque sigue siendo la ingeniería social, predominantemente vía phishing en cualquiera de sus formas, desde un correo con un adjunto o también un correo con algún tipo de enlace, en minoría algún mensaje de texto, algún tipo de mensaje vía alguna plataforma que ya haya sido vulnerada con antelación. Los atacantes lo saben muy bien, que es mucho más sencillo o mucho más barato realmente, no sé si sencillo, pero sí barato, el poder vulnerar a una persona, el engañar a una persona, que encontrar una vulnerabilidad en un equipo, en una aplicación, en una pieza de software. Entonces, hoy por hoy el phishing sigue siendo el punto de entrada de las piezas de ransomware en particular, en general en la mayoría de los ciberataques que vemos a nivel organizacional, el phishing se lleva una muy buena parte de ese acceso inicial en estos formatos que venimos charlando, pero particularmente el ransomware, que es lo que nos compete. En tercer lugar, uno de los puntos también bastante interesantes en lo que refiere a la arquitectura cibercriminal del ransomware es la utilización de servidores de las distintas organizaciones como propios, que es algo que, como decíamos, vale en general para las bandas cibercriminales organizadas. De hecho, en varios reportes, en lo que son análisis de campañas maliciosas, los hemos visto como atacantes buscan quedarse con infraestructura de la organización para poder seguir operando, pero también es propio de las bandas de ransomware. Entonces, no solo vemos lo que mencionábamos anteriormente, el RAS no solo es una de las tácticas más utilizadas, sino que además la novedad también se sigue plegando a este tópico, a esta temática. Para dar algunos datos un poco más certeros, un poco más duros, tenemos la visión de, bueno, de que la mitad de los ataques de ransomware comienzan con algún tipo de credencial comprometida, algún tipo de doble factor de autenticación que haya sido vulnerado de alguna forma, ya sea porque ha sido engañado el colaborador en hacer clic, en dar ese acceso, dar esa autorización, en entregar ese código, o también por algún tipo de credencial que fue configurada de manera débil. Y en este sentido, las tecnologías más vulneradas, en primer lugar, VMware, Visper y Xi, son lo que más buscan los atacantes para poder realizar no sus puntos de entrada, pero sí su proliferación dentro de las organizaciones. Entonces, teniendo este conocimiento y con este basamiento, ¿no? De manera técnica, Leo, te paso el micrófono virtual para que nos cuentes un poquito más en lo que refiere a ransomware y cómo podemos combatir esta amenaza que tiene tantos años como tanta preocupación nos da. Gracias, Martu, por la bienvenida. Gracias a todos los asistentes también el día de hoy en haberse sumado al webinario. Y en efecto, apoyando todo lo que comentas el día de hoy, tocamos también este tópico interesante que viene a ser la famosa cacería de amenazas. La combinación de una estrategia proactiva, que viene a ser la prevención, con un plan reactivo, que vendría a ser la respuesta a incidentes,
Es lo que consideramos nosotros la mejor práctica para una defensa integral de la ciberseguridad. Entonces, partiendo de este foco, en lo que sería una amenaza, una cacería de amenazas proactiva, fortaleciendo la postura de defensa en la organización o en una infraestructura, buscando activamente cualquier indicio que pudiera desencadenar algún tipo de ataque. Lo ideal, obviamente, es de que siempre sea antes de que suceda. Teniendo entonces ese foco, vamos a hablar de algunas características bastante importantes de la cacería de amenaza proactiva. Una de ellas va a ser la proactividad y búsqueda activa. A diferencia de la seguridad tradicional que se basa en alertas, en firmas conocidas, que van a ser como el enfoque reactivo, el trade hunting se basa en la parte central o la búsqueda central de forma manual y sistemática de comportamientos que obviamente van a ser anómalos, indicadores de compromiso, tácticas y técnicas y procedimientos de atacantes, incluso si no han activado ningún tipo de alarma. Entonces, los cazadores amenazas parten de esta hipótesis sobre una posible intrusión. Una segunda característica viene a ser tener esta mentalidad de investigador y creatividad. ¿Por qué? Porque un cazador de amenazas no es un analista de seguridad pasivo. Debe tener la mentalidad de investigador, tiene que ser curioso, tiene que ser creativo, buscando patrones sutiles que las herramientas automatizadas pueden pasar por alto. Y esto implica el uso de datos de telemetría, logs, análisis de comportamiento de redes, entre otros. Llegamos entonces a lo que viene a ser la hipótesis y los métodos estructurados. El proceso de cada caza de amenaza es muy metódico. O sea, se inicia con una hipótesis basada en inteligencia de amenazas, vulnerabilidades conocidas o anomalías detectadas, como por ejemplo, una hipótesis podría ser los atacantes están usando PowerShell para la ejecución de un código en la red de la empresa. Entonces, a partir de esa hipótesis, el cazador usa un enfoque estructurado para recolectar los datos y poder validarla. Llegamos entonces a lo que sería el análisis de datos masivos y correlación. Dentro de la cacería de amenazas se requiere justamente el análisis de grandes volúmenes de datos, incluyendo los logs del sistema operativo, tráfico de red, eventos de seguridad, los mismos datos de telemetría de los endpoints que comentábamos anteriormente. Y para ello se utilizan herramientas avanzadas de análisis de datos, como por ejemplo un SIEM, o plataformas de seguridad para correlacionar los eventos de las diferentes fuentes y poder identificar una cadena de ataque. Y con todo esto, estaríamos avanzando entonces a lo que vendría a ser el uso de inteligencia de amenaza, mayor conocido como CTI. Es un pilar fundamental porque los cazadores utilizan CTI para entender las motivaciones, los TTPS y las herramientas de los grupos de atacantes específicos, que es lo que permite crear entonces una hipótesis mucho más precisa y poder dirigir estas búsquedas de una manera mucho más efectiva. Y como última característica, no menos importante, obviamente, la automatización para la eficiencia. Si bien la cacería de amenazas es un proceso manual y creativo, se apoya obviamente en la automatización para la recolección de los datos, el escaneo de grandes volúmenes de información y la generación de reportes. Una vez que se identifica una nueva amenaza, se pueden entonces crear nuevas reglas y detecciones para que las herramientas de seguridad puedan identificarlas automáticamente en el futuro, mejorando entonces esta postura reactiva. Teniendo todo esto en consideración, hay algo que no podemos dejar pasar por alto, que es que toda cacería de amenazas tiene también ventajas y desventajas. Hablando en este caso de la cacería de amenazas proactiva, dentro de sus ventajas tenemos, por supuesto, la identificación temprana de amenazas, que es la ventaja más importante, porque nos va a permitir detectar amenazas que han evadido justamente cualquiera de las herramientas de seguridad informática que podamos tener.
Un cazador de amenazas busca patrones sutiles, anomalías y comportamientos inusuales que las herramientas tradicionales no reconocerían. Entonces, por eso, esto permite encontrar a un atacante en las primeras etapas de su infiltración antes de que pueda robar datos o desplegar un ransomware o causar algún tipo de interrupción grave. Menor riesgo y menor costo. Descubrir y mitigar una amenaza a tiempo, obviamente va a reducir drásticamente el impacto financiero eh, y de reputación de un ciberataque. Justo apoyando lo que comentaba Martu en un inicio, recordemos que detrás de todo esto los atacantes buscan que esto siga siendo un negocio. Entonces, poder detectar un ataque a tiempo nos va a ahorrar en un primer lugar el costo que va a implicar ya sea la recuperación de dicha información o todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad, porque la cacería de amenazas va a minimizar estos riesgos al acortar el tiempo en el que un atacante puede permanecer sin ser detectado en la red. Otra característica es que va a mejorar obviamente la defensa en el transcurso del tiempo. Cada vez que un cazador de amenazas encuentra una nueva técnica o un comportamiento malicioso, esa información obviamente se va a utilizar para mejorar los sistemas de seguridad que ya existen. Se pueden crear nuevas reglas, firmas o alertas para que las herramientas automáticas puedan detectarlas, por supuesto, en un futuro. Y esto es un ciclo de mejora constante que va a fortalecer la postura de seguridad en la organización. Y obviamente no podemos dejar de un lado la visibilidad y la comprensión profunda que tiene que ver con esto. Los equipos de cacería de amenazas obtienen un conocimiento profundo de lo que sucede en la red. Al investigar y analizar los datos, se comprende mejor la vulnerabilidad, los puntos ciegos y cómo se mueven los atacantes. Entonces, esto es lo que permite cerrar brechas de seguridad de manera más efectiva. Esto también, por supuesto, una forma bastante generalizada, es lo que permite que los cazadores de amenazas adquieran, por supuesto, muchísima más experiencia y conocimiento de todo lo que sucede en el mundo de los ciberatacantes. Pero, como les comentaba en un inicio, así como hay ventajas, también hay desventajas. Dentro de las primeras desventajas, esto va a requerir de habilidades especializadas. No cualquier analista de seguridad puede ser un cazador de amenazas. Eso hay que dejarlo claro. ¿Por qué? Porque se necesita un equipo con habilidades avanzadas en análisis forense, en inteligencia de amenazas, scripting y un profundo conocimiento de los sistemas y redes. Entonces, la escasez de este tipo de talento en el mercado es un desafío no solamente importante, sino también costoso. Otra desventaja es el alto costo de implementación. La cacería de amenazas requiere sí o sí una inversión significativa, no solamente en el talento humano, sino también en las herramientas y tecnologías que van a ser necesarias para recopilar, almacenar y analizar los grandes volúmenes de datos. Se necesitan plataformas avanzadas como puede ser un 100, un EDR o un XDR para el equipo que obviamente vaya a trabajar de una manera muchísimo más efectiva. Y no solamente eso, otro punto que pudiera ser una desventaja, creación de falsos positivos. ¿Y por qué lo consideramos una desventaja? Bueno, porque debido a la naturaleza de la investigación, que como lo comentaba anteriormente, es de forma manual y el análisis de anomalías también, es común que los cazadores de amenazas puedan identificar alguna actividad que parezca sospechosa, pero que resulta de repente ser legítima. Entonces, la investigación de estos falsos positivos consume obviamente tiempo y recursos valiosos que pudiera utilizarse en otras tareas. Por eso, se hablaba anteriormente de que se necesitan también personas con habilidades especializadas para que en lo mayor posible la generación de falsos positivos sea lo menor posible también. Como última desventaja para más o menos cerrar este pequeño cuadro, hablamos de lo que viene a ser un proceso continuo y sin garantía de éxito. La cacería de amenazas es un proceso iterativo, no es una solución puntual.
Esto va a requerir obviamente una dedicación constante, el enfoque metódico que ya lo estuvimos viendo y no siempre garantiza que el hallazgo de una amenaza sea realmente la amenaza. Entonces esto puede ser frustrante para algunas organizaciones que pueden esperar un resultado inmediato y tangible. Pero eso no quiere decir que no sea funcional. Esto es una de las tantas cosas que forman parte de todas las estrategias que se pueden utilizar para, obviamente, prevenir cualquier tipo de ataque. Avanzando entonces con este tipo de conocimiento, ingresamos con lo que sería, por ejemplo, una herramienta de tecnología de parte de nosotros, de SET, que viene a ser el SET Inspect, que viene a ser nuestro componente XDR. El SET Inspect es una herramienta que forma parte también de nuestra consola de Set Protect, que es nuestra consola centralizada, y esta herramienta se utiliza para identificar comportamientos anómalos y filtraciones. También se incluye evaluación de riesgos, respuestas a incidentes, investigaciones y reparación. Esto le va a permitir a los responsables poder responder a incidentes, monitorizar la red y todo lo que sucede dentro de ella y evaluar todas las actividades de la red y los dispositivos que estén conectados, ¿no? También ayuda a automatizar las acciones correctivas inmediatas en el caso de que sea necesario. Hoy por hoy hay más de 800 reglas de detección. Esto obviamente se sigue actualizando en el pasar del tiempo y que va a permitir una detección exhaustiva de amenazas o comportamientos anómalos que puedan suceder en la infraestructura. Teniendo esto presente, hablamos un poco de dónde nosotros marcamos la diferencia con este tipo de tecnología. Bueno, hablamos de prevención, detección y respuestas completas por el tipo de análisis y corrección que se puede realizar en nuestra plataforma, contando con aparte de seguridad multicapa, que cada una de las capas que forman parte de nuestros productos cubre con sus tecnologías distintas formas de prevenir y proteger ante cualquier ataque. Es una solución que aparte brinda prioridad a la seguridad, no solamente del equipo, sino de la información, que como bien comentaba Martu, es el oro corporativo, es lo que en estos días o en estas épocas tiene muchísimo más valor. Y hablamos de que más vale prevenir que curar, porque en efecto, manteniendo que nuestro foco siempre va a ser el de la prevención, también incentivamos a que se vaya de alguna manera u otra cortando este ciclo del ciberatacante y la extorsión. Es súper importante eso. Y como comentaba también Martu, ya no, ya no es suficiente solamente tener un backup de la información, sino poder obviamente prevenir muchísimo más atrás y tener otras alternativas de tecnologías y herramientas que puedan ayudarnos a prevenir muchísimo antes de que podamos sufrir un ataque o que nos lleguen a robar y cifrar la información para después pedir un rescate. La visibilidad de la red, obviamente, sumamente amplia en relación a los equipos que forman parte de la infraestructura y qué sucede en cada uno de los equipos. Flexibilidad de implementación. Contamos con una plataforma cloud que desde el primer momento en el que se adquiere la licencia, la plataforma queda 100% habilitada. Creación automática de incidencias también lo permite nuestra consola de XDR. Está lista para empezar a trabajar desde el momento en el que, como dije hace un momento, eh, se adquiere la licencia y se realiza obviamente la apertura de la consola. Está respaldado también por una extensa biblioteca de técnicas y tácticas de Mitre Attack, con lo cual obviamente se pueden realizar a profundidad mejores análisis de causa raíz. Manejamos un muy buen sistema de reputación en relación a todo lo que va a ser el levantamiento de información en relación a los ataques y el cómo está puntuado desde nuestro sistema y la automatización y personalización que tiene tanto la plataforma en sí, hablando de Set Protect y el Set Inspect, y luego toda la base de reglas que forman parte de la misma para, obviamente, ser muchísimo más puntual con qué cosas queremos prevenir, proteger, eliminar, bloquear, etcétera.
Pasamos entonces para hablar un poquito más a detalle a lo que vienen a ser algunas características bastante importantes de nuestra consola SetInspect. Haciendo un paneo bastante general para no entrar tanto en detalle con todas las características, voy a hablar de muchas de las que son bastante importantes. Tenemos lo que viene a ser el sistema de gestión de incidentes, el cual nos va a permitir poder generar correlaciones entre las detecciones que se realizan, la lectura de las mismas y los incidentes que posteriormente van a ser analizados. Hablamos con opciones de respuestas en tiempo real, basadas obviamente en las reglas o las políticas que vamos a tener disponibles. Vamos a poder generar respuestas en tiempo real como bloqueo, eliminación, aislamiento de un equipo, reinicio, usuarios, programas, procesos, entre otros. Tenemos el análisis de la causa raíz, que es súper importante para poder determinar si este comportamiento anómalo que estamos detectando realmente es legítimo o no. Múltiples indicadores de compromiso, detección de amenazas, acceso remoto y seguro sin complicaciones, aislamiento con un solo clic, que esto lo comentaba justamente en las opciones de respuestas en tiempo real. Detección de anomalías y comportamientos, también lo estuve comentando y un poco más adelante les voy a hablar de cómo funciona la parte de los comportamientos, el etiquetado de los incidentes, la detección de incumplimientos y políticas en la empresa, que es súper importante. Y dentro de esto también comento algo que tiene que ver con lo que hemos estado eh, concientizando e impulsando desde hace un par de años, que tiene que ver también con la ley de protección de datos, que sucede también a nivel regional y que se sigue desarrollando también acá en Argentina. Nuestra herramienta está también en la capacidad de apoyar este tipo de leyes que cada vez toman muchísimo más peso en relación también a no solamente el valor de la información, sino la generación de informes, que también es importante en el caso de que alguna organización tenga que realizar la denuncia correspondiente, informar a las autoridades qué sucedió. Nuestra plataforma está en la capacidad de generar este tipo de informes. Arquitectura abierta para ciertas integraciones, puntuación avanzada, que era lo que les comentaba en relación a todas las detecciones que se realizan, obtención de datos locales en relación a todo lo que está conectado en la infraestructura, el EDR para los endpoints y el XDR para toda la infraestructura que esté conectada. Esto vendría a ser un poco la forma visual que tiene nuestra consola de XDR, en la cual obviamente lo que tenemos en pantalla viene a ser todas las detecciones que realiza el sistema en el momento en el que obviamente es activado. Sobre ello, se puede configurar entonces lo que viene a ser el modo de aprendizaje automático. Dentro de este modo, lo que se hace es configurar un rango de tiempo que puede ser 5, 7, 15, 20, 30 días, en el cual nuestra plataforma va a estar aprendiendo todos los comportamientos que suceden dentro de la infraestructura. Ejecuciones de procesos, scripts, ejecutables, eh, horarios de uso de los equipos, conexiones de red, protocolos, entre otros. Luego de que el sistema ya cumplió ese tiempo de aprendizaje automático, pasaríamos a lo que viene a ser eh, el sistema basado en reglas. Que como les dije, hay ya más de 800, creo que aproximadamente hoy por hoy van 1500 reglas activas. Entonces, estas reglas van a funcionar no solamente para las detecciones, sino también para las correlaciones de las detecciones que se realizaron anteriormente. Entonces, de pasar de tener, por ejemplo, 100 detecciones o muchísimas más, vamos a poder visualizar luego una cantidad de incidentes correlacionados, con lo cual va a ser muchísimo menos la información a revisar
porque ya está como más condensada. Y sobre esta información, sobre estos incidentes, vamos entonces a empezar a realizar lo que viene a ser el análisis de causa raíz. Al seleccionar cualquiera de los incidentes, vamos a tener entonces un mapa gráfico donde vamos a poder visualizar el proceso, el script, el ejecutable, el usuario, el equipo, todo lo que tuvo que ver, todas estas detecciones que se llegaron a validar para generar entonces este incidente y poder verificar qué estuvo sucediendo en ese comportamiento que fue detectado por la consola. Y a partir de allí, entonces, aplicar la regla que sea correspondiente en el caso tal de que no haya sido una regla ya previamente configurada de forma automática, sino realizarla de forma manual para, en efecto, después automatizarla. No basta con toda esta parte de análisis y prevención de comportamientos anómalos, también se suma lo que viene a ser nuestro asistente de inteligencia artificial, el SET AI Advisor, el cual nos va a permitir en cada incidente que nos genera la consola poder realizar cualquier cantidad de consultas en relación al incidente. Este asistente se habilita de forma automática por cada incidente que haya generado la consola y sobre el mismo podemos generar las consultas. El asistente puede interpretar en inglés y español, próximamente en portugués. Interpreta también lenguaje coloquial o lenguaje técnico sin ningún tipo de problema y sobre el mismo nos va a generar toda la información que sea necesaria. Les voy a mostrar un pequeño video de cómo funciona rápidamente el asistente en un incidente donde le podemos preguntar muy básicamente como qué es lo que está sucediendo con este incidente. ¿Qué tiene o qué significa lo que me estás indicando del incidente? ¿Qué puedo realizar para corregir el incidente? ¿Me puedes generar un informe con la información que tiene que ver para presentarlo a un CISO o al técnico encargado o a la persona de ciberseguridad, etcétera, etcétera? El asistente está configurado para obviamente responder en tiempo real todas las consultas que tengan que ver sobre el incidente. Si es una consulta que no tiene nada que ver con el incidente, seguramente indicará que su función no es para ello. Lo comento porque si bien funciona con un ChatGPT, pues obviamente no te va a brindar información que no tenga que ver con lo que obviamente la funcionalidad para la cual está diseñado. Eh, Más allá de esto, este año se sumaron varias tecnologías a nuestros productos, tanto en la parte hogareña como también en la parte corporativa. Una de ellas forma parte del escudo de ransomware, que ya era una tecnología que existía en nuestros productos, que obviamente se encarga de monitorear y evaluar todas las aplicaciones que son ejecutadas utilizando heurística de reputación y comportamiento en nuestros equipos. Y sobre este, entonces se complementa con lo que viene a ser la remediación de ransomware. Esta tecnología lo que realiza es, en efecto, un respaldo seguro y cifrado de la información que obviamente forme parte del equipo. Y en el caso de que se sufra algún tipo de ataque de ransomware, que ya obviamente haya sido estudiado, analizado y revisado por nuestros especialistas, el mismo será bloqueado por nuestro producto y a su vez se hará la restauración de dichos archivos sin ningún tipo de inconveniente. Esto obviamente sumado a que el ataque haya podido superar, traspasar y colarse de todas las otras tecnologías que están muchísimo antes del escudo de ransomware y lamentablemente llegó a lo que viene a ser la ejecución dentro del equipo. Pero algo súper importante de esta tecnología de remediación de ransomware es que exige sí o sí que el escudo de ransomware siempre esté activo. Es como la regla de oro. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque en nuestros equipos sí hay forma de desactivar el escudo de ransomware. Y esto lo comento porque, bueno, probablemente la persona que tenga el conocimiento, ya sea el personal de TI o de seguridad, si en algún punto necesita hacer algún tipo de pruebas para cualquier ambiente que haya predeterminado seguro, va a desactivar el escudo de ransomware
hasta el tiempo que sea necesario. No es lo recomendable, obviamente, a menos que se esté realizando en un entorno seguro para propósitos educativos o algo por el estilo. Pero el escudo de ransomware, si bien viene de forma activa y predeterminada en nuestros equipos, sepan que es una opción que se puede deshabilitar, lo cual obviamente no recomendamos, pero me gusta hacer hincapié en eso. También en relación a esta tecnología tenemos un pequeño video de demostración donde de una forma bastante rápida vamos a mostrar cómo teniendo nuestro producto activo con dicha tecnología, esto obviamente en un entorno seguro con fines educativos, se realizó un ataque de ransomware, el cual va a cifrar unos archivos, el sistema lo va a detectar, va a realizar el bloqueo del ataque y posteriormente va a hacer la restauración de los archivos que fueron cifrados. Les muestro entonces el pequeño video donde en este caso estamos en la consola de cProtect verificando una de las políticas y dentro de esta política vamos a verificar que el escudo de ransomware en efecto esté habilitado y la remediación también esté habilitada. Aquí también vamos a tener la visualización del listado de extensiones de archivos que realiza el respaldo y la restauración de los mismos. Es una lista bastante amplia. Tenemos entonces en el explorador de Windows unos pequeños archivos de Word bastante sencillos que son los que se utilizaron para dicha prueba y del lado izquierdo el ataque de ransomware que se va a utilizar para la prueba. Se ejecutó el ataque, el mismo empieza a correr y empieza a cifrar los archivos donde inmediatamente nuestra plataforma llega a detectarlo. Sobre este va a realizar entonces el bloqueo que corresponde. Y si se fijan, ya básicamente en un tiempo bastante corto por el tipo de archivos que se utilizó, realizó la restauración. Seguramente si es muchísimo más información va a tardar un poco más. Un punto importante de nuestra tecnología es que si bien no hay un límite de cantidad de archivos, eh, el peso máximo de archivo que soporta nuestra plataforma en este momento para realizar la remediación es de 30 megas. Es la única limitante por los momentos. Para ahí se verificó que los archivos restaurados se pueden abrir sin ningún tipo de inconveniente, están limpios. Y luego en el sistema, pues obviamente vamos a tener la parte de detecciones. En la parte de detecciones vamos a poder visualizar qué fue en efecto lo que detectó el sistema, el tipo de ataque y sobre este vamos a tener información en primer lugar, nombre, reputación, fecha del ataque, el equipo, sin forma de que hay información aparte de recomendaciones, técnicas y tácticas de Mitre, cuál fue el equipo afectado, a qué usuario pertenece. Luego vamos a poder tener también el inventario de cuáles fueron los archivos afectados, si hay alguno que no pudo remediarse o sí, porque siguió cifrado o algo por el estilo, cuáles fueron los archivos también restaurados, que quedaron 100% activos y muchísima más información. Esto obviamente es una tecnología que no tiene ningún tipo de costo en nuestros productos y que está habilitada, como les indicaba antes, tanto en nuestro producto hogareño como en nuestro producto corporativo. Y que me parece de suma importancia que lo tengan presente porque, bueno, se suma, como siempre, a buscar mayor prevención y seguridad de equipos y de datos, como siempre lo comentamos. Y ya para más o menos ir cerrando la charla del día de hoy, me surgieron 4 preguntas durante distintos webinarios que vimos anteriormente y me parece importante traérselas con ustedes. La primera es como, ¿cuáles serían estos primeros pasos que una organización debería dar para implementar, por ejemplo, un programa efectivo de caza de amenazas, especialmente si aún depende de un enfoque reactivo? Uno de ellos sería saber determinar cuál es la situación de la organización. Eso es vital. ¿Qué tipo de organización tengo? ¿Qué tan valiosa es mi información? ¿Cuál es el tamaño de mi infraestructura? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuáles son los servicios que puedo utilizar? Reconocer de forma asertiva las necesidades de la misma, porque no es lo mismo de repente las necesidades de una pyme que las necesidades de una multinacional.
Entonces, siempre hay que tener presente este estudio y este análisis de cuáles son las necesidades. Y obviamente la inversión humana y de herramientas. Y cuando hablamos de humana, era lo que charlamos anteriormente, tiene que ver con las capacitaciones, el desarrollo, la investigación, la adquisición del personal que vaya a encargarse de esto. Y cuando hablamos de herramientas, hablamos entonces de XDR, SIEM, SOAR o las que se consideren necesarias para una correcta prevención. Como una segunda pregunta, me surge el ¿cómo puede la automatización y la inteligencia artificial potenciar entonces la detección temprana y la respuesta ante amenazas en un entorno que sea muy complejo? Dar una respuesta concreta es difícil porque van de la mano ambas tecnologías, pero lo potencial viene a ser el capital humano capacitado para darle un uso adecuado. Parece obvio, pero realmente no lo es. ¿Por qué? Porque podemos tener las tecnologías más avanzadas del mundo, pero si no tenemos un personal, un capital humano que esté especializado y que sepa darle uso a estas herramientas, realmente es como que estemos en la nada misma. Buen conocimiento y experiencia en los escenarios complejos. La experiencia es vital. Y aún y cuando no se quiere la experiencia, pues en algún punto vamos a tener que eh, encontrarla, ubicarla o adquirirla. Reglas y políticas que puedan ser establecidas de forma puntual y asertiva. Esto es bastante importante porque, eh, así como lo hemos estado indicando en el transcurso del webinario, la cantidad de información que se tiene que analizar es demasiada. Y una forma de poder manejar toda esta cantidad de información de una forma muchísimo más práctica es poderla, obviamente, automatizar de cierta manera y organizar con reglas y políticas que nos puedan ayudar a filtrar y sobre este hacer el análisis y obviamente las posteriores acciones. Sin esto podemos incluso caer en ciclos que van a ser redundantes o en información que de repente nos van a generar pérdida de tiempo. Y evitar justamente lo que acaba de decir, la redundancia de la información o el análisis del comportamiento. Una tercera pregunta bastante importante es ¿qué tan importante es la cultura organizacional y la capacitación del personal para lograr una estrategia de caza de amenazas verdaderamente proactiva? Yo soy fan y fiel creyente de que la capacitación y la concientización es un pilar bastante grande. Es muy importante para no hablar de porcentajes, pero es de conocimiento público que el eslabón débil de cualquier organización siempre va a ser el usuario final, el colaborador, porque se le subestima en relación al conocimiento en el área y su capacidad de poder reaccionar ante cualquier tipo de ataque. Entonces, es prioridad en cualquier organización realizar campañas de concientización de los distintos tipos de ataques si es posible. Evaluar a sus empleados, realizar charlas, capacitaciones y volverlos a evaluar para detectar cuáles son las fallas, porque a mayor conocimiento, menos es el porcentaje de riesgo de que alguien pueda ser víctima de un ataque, a menos que sea totalmente intencionado. Martu lo comentaba en la primera parte de la charla, algo que sigue sucediendo y que no va a dejar de suceder es el ataque de phishing, que es ingeniería social. Y eso termina recayendo siempre en el usuario final. Entonces, mientras más un usuario sepa o tenga conocimiento de este tipo de ataques, obviamente la prevención siempre va a ser muchísimo más fuerte. Como última pregunta que me gustaría obviamente poner en la mesa es, ¿cuáles se consideran que serían las principales tendencias o desafíos en el trade hunting durante los próximos años y cómo deberían prepararse las empresas para enfrentarlos? Nuevamente apoyando lo que venía comentando Martu, las principales tendencias actuales y que seguramente van a continuar en los próximos años tienen que ver con el avance en la ingeniería social para el phishing, las estafas, suplantación de identidad que ya existe con inteligencia artificial y ahora con ella muchísimo más, ataques a billeteras virtuales, robo de información a los altos cargos gerenciales. Y para ello es difícil manejar una preparación que no incluya a
a los colaboradores o al resto de las áreas que forman parte de una organización. Entonces, la preparación es importante. No hay una respuesta concreta que indique exactamente qué es lo que hay que hacer. Entonces, aquí lo que podemos hacer es una lista interminable y aún así poder ser víctimas de un ataque. Lo importante entonces es tratar en lo posible de estar actualizados en lo que sucede en el mundo actual, en dónde estamos parados como organización, a nivel de infraestructura y de organización, y sobre ellos, pues entonces adquirir, como indicaba antes, un buen capital humano y unas herramientas correctas para tener todo en orden. Y sobre el punto anterior, pues apostamos a seguir enfocados en la capacitación, las herramientas de prevención, el análisis y la información a nivel mundial. No podemos caer en esto de, no, yo no creo que a mí me vayan a atacar. Bueno, pero ¿qué tanto pudieran robarme? Y como siempre estas frases o estos pensamientos que escuchamos incluso de personas que están en organizaciones bastante grandes o importantes, o incluso en pymes o en empresas muchísimo más pequeñas, que piensan que nunca pueden ser víctimas de un ataque. Y siempre repetimos lo mismo, aunque suene de verdad bastante redundante. El hecho de que no lo sepas no quiere decir que no te esté sucediendo. Entonces, súper importante que tengan presente de que tenemos que tener herramientas que nos puedan brindar información y con esto prevenir ser víctimas de un ataque en el corto, mediano o largo plazo. Con esto damos fin a lo que viene a ser el webinario del día de hoy. Si tienen alguna consulta que quieran compartir con nosotros, tienen obviamente el- la plataforma de preguntas y respuestas habilitadas. Si tienen alguna pregunta que tiene que ver con soporte técnico, con el área comercial, con algún bundle o algo de ese índole, pues obviamente nuestra compañera Candela les suministró el mail que va a estar a disposición para que realicen este tipo de consultas. Y bueno, nada, estamos a disposición de ustedes.